sobre el diálogo entre la fe y la cultura este año. El tema central era el diálogo. Y dentro de este tema de dialogar, cerraba el año don Francisco Conesa, que es nuestro vicario general. A él le encomendamos un poco que iluminara y cerrara lo que han sido 10 años de la Comisión Diocesana Fe y Cultura, que él creó con don Victorio. Por lo tanto, él sabe muy bien cuáles son las líneas por las que esta comisión tenía que funcionar en la mente de aquellos a quienes se les ocurrió poner en marcha esta comisión. Y esta comisión que este año se ve un poco con el reto, además, de abrirnos de cara al próximo año, el año de la fe, a una iniciativa personal del Papa Benedicto XVI, que ha hecho suya el organismo vaticano correspondiente, el Dicasterio para la Fe y la Cultura, que preside el arzobispo Rabasi, sobre cómo dialogar con un sector de gente que busca, no con aquellos evidentemente que no quieren dialogar, sino con gente alejada que quiere dialogar. Él hablaba del proyecto El Atrio de los Gentiles. Bien, sobre esta tarea de dialogar que tenemos en la Iglesia, que ha acogido de una manera especial esta comisión, y sobre esta propuesta concreta, pues es de lo que don Francisco va a hablarnos esta tarde. Muy bien. Voy a hablar de pie porque, como no hay micro, y porque estoy acostumbrado a dar clase, entonces me es más fácil hablar así de pie y viendo si se duerme Stani, si no, etc. Entonces, he titulado la conferencia El diálogo de la fe con la cultura, fundamentación y perspectivas, porque, digamos, quiere hacer esta doble mirada. Por una parte, darle el esquema, no sé si han quedado alguna hojita. Por una parte, quiere fundamentar ese diálogo y por otra parte, señalar unas perspectivas en la línea de lo que ha dicho Ginés y de lo que habéis estado viendo los miembros de la comisión hace un momento. Esta conferencia se inscribe en esa conmemoración de los 10 años de la Comisión Fe y Cultura. Recuerdo la ilusión de don Victorio cuando empezamos con este tema. Fue cuando estábamos pensando la organización de la curia diocesana, los aspectos pastorales. Él echaba de menos este diálogo más directo con la cultura y fue entonces cuando se estableció esta comisión que empezó a andar pues hace 10 años. Recuerdo también que entonces estudiamos en Monforte, porque allí estaba el padre Joaquín, un documento que es Para una pastoral de la cultura, un documento del año 99, del Pontificio Consejo para la Cultura, un documento que sigue siendo orientativo, lo voy a tener en cuenta en algunas cosas. Y después un hito también en esta comisión fue el encuentro con Sánchez de Toca, que fue en Villena, en las Virtudes. También tendré en cuenta algunas cosas que ha escrito Sánchez de Toca a este propósito, sobre el tema del diálogo con la cultura. Por tanto, la conferencia va a intentar presentar por una parte los fundamentos y por otra parte algunas perspectivas para el futuro. Y primero, permitidme solo una breve introducción destacando la importancia de la cultura para el hombre. Ya todos lo sabemos, pero yo quiero poner un pequeño subrayado. El hombre es más que lo puramente natural. La existencia humana traspasa el ámbito de lo natural, no es meramente físico. El hombre vive en el mundo, pero... Hola. Nada. Cierra. Pero no solo vive el mundo, habita el mundo y construye un mundo. El hombre no sabe vivir en el mundo, sino es construyendo un universo de simbólico. En esos símbolos está el lenguaje, está la religión, está el pensamiento, forma parte de la manera en que los seres humanos nos situamos en el mundo. Ese es el mundo de la cultura. Nos ayuda a interpretar la realidad, a organizarla, a sintetizarla,
necesitamos esas mediaciones. Sin eso, nosotros no somos capaces de vivir en el mundo. En esa perspectiva, la cultura es una continuación de la naturaleza. El hombre vive en el mundo añadiendo mundo al mundo. ¿Cuál es el mundo que yo añado? Todo el mundo del pensamiento, del arte, de la interpretación de la realidad, el mundo de la religión, la cultura. El hombre continúa la naturaleza. De alguna manera crea, a partir del mundo, crea otro mundo, que es el mundo de lo simbólico, de las construcciones humanas. El hombre es un espíritu y por eso es un animal simbólico. Cultura es todo eso que el hombre ha añadido al mundo a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. Lo que hacemos con nosotros mismos a lo largo del tiempo. Es el pensamiento y el arte, pero es también lo que vivimos cada día, lo que presuponemos. La cultura es una prolongación de la naturaleza humana. Al menos, podríamos hablar de al menos 3 niveles en la cultura. Un nivel sería las estructuras y los procesos visibles que forman parte de la cultura. Pero después hay otro mundo que es el mundo de los significados y de los valores. Y otro mundo aún casi más importante, que es el de las cosas que presuponemos. Los presupuestos de fondo que están presentes en una cultura como la nuestra o en las distintas culturas. Cosas que se dan por descontado, pero que tienen una gran influencia a la hora de mirar la relación del hombre con el mundo, consigo mismo o con Dios. Por eso la cultura, digamos, se relaciona sobre todo con el ámbito del sentido. El hombre vive en el mundo y tiene que otorgar un sentido a la realidad. Vive en el mundo comprendiéndolo. Habita en el mundo interpretando ese mundo. Cada época en su cultura refleja su interpretación, su comprensión de la realidad, cómo ha entendido y cómo vive el mundo. Y en esta perspectiva el Concilio dirá que la plena humanidad no se consigue sino a través de la cultura. El hombre no es plenamente hombre, sino es mediante la cultura. La cultura es la que me otorga todo ese conjunto de significados que me permite entender y vivir en medio del mundo. En nuestra consideración conviene también tener en cuenta otra cosa, esta idea. Aunque la cultura es tan importante, el hombre no se agota en la cultura. La cultura no agota todo lo que es el ser humano. El hombre no es prisionero de la cultura, sino que puede trascenderla. De hecho, la cultura puede y debe ser juzgada por el hombre, porque una cultura puede ser inhumana o puede tener rasgos que le aparten al hombre de su verdadera humanidad. Lo importante en la cultura es que ayude al hombre a ser más hombre, como el productor de la cultura que es. Como veremos, uno de esos aspectos fundamentales de la interpretación que el hombre da del mundo es la fe religiosa. La fe religiosa forma parte, en cierta medida, forma parte de la cultura porque tiene aspectos culturales y en otro sentido la fe religiosa se distancia porque mira la cultura de frente. De esto es de lo que vamos a intentar hablar, de esa relación entre la fe y la cultura. Y para eso yo, a la hora de escribir esta conferencia, me he hecho 2 preguntas para intentar responderlas y suscitar la reflexión. 1, ¿por qué la fe necesita la cultura? Y la segunda, ¿y por qué la cultura necesita la fe? A ver, primero, ¿por qué la fe necesita la cultura? ¿No puedo vivir la fe sin la cultura? ¿No podría vivir la fe sin la cultura? Y se me han ocurrido como 6 razones por las que la fe necesita la cultura. 1, hablo de la fe cristiana, porque cuando yo hablo de la fe estoy hablando desde el cristianismo. No sé lo que el musulmán piensa o el judío piensa sobre este tema. Yo hablo desde la fe. 1, cuando mi fe es una respuesta a la revelación de Dios, pero la revelación de Dios ha tenido lugar en la cultura humana. Dios ha hablado al hombre y me ha hablado a mí
en una historia y en una cultura particular. Dios ha hablado progresivamente al hombre, se ha ido adaptando al hombre, dicen los padres de la Iglesia, ha hecho que el hombre se acostumbre a él a lo largo de la historia. Y Dios ha hablado en una cultura concreta, según la cultura de cada época, dice Gaudium et Spes, ha hablado Dios. Por tanto, no puedo prescindir de la cultura si quiero entender esa palabra o esa palabra de Dios. Segundo, es más, el Verbo de Dios se ha encarnado en una cultura. Cristo se encarnó, hoy celebramos en la liturgia la encarnación. Hoy. Cristo se encarnó en unas condiciones culturales. Fue un judío, vivió la religiosidad de los judíos, hablaba arameo, tuvo unos padres piadosos, seguía las costumbres y los rituales de Judía en el siglo I, se formó en la enseñanza de la ley y en los profetas, vivió y se encarnó en una cultura humana, formó parte de una cultura humana. La cultura humana ha sido asumida. Tercero, porque la fe acontece para el hombre en su cultura. La fe no es algo que me sobreviene, sino que me viene y se posa en lo que yo soy, en medio para transformarlo, para cambiarlo, pero viene en lo que el hombre es, con su propia cultura. Una fe que no se encarnara en una cultura estaría fuera del mundo, sería como algo extraterrestre. Una fe despojada de la realidad cultural es irreal, es irreal. Cuando Juan Pablo II constituyó el Consejo para la Cultura, tuvo una expresión muy feliz que dice: una fe que no se convierte en cultura es una fe no acogida en plenitud, no pensada en su totalidad, no vivida en su fidelidad. Una fe que no se hace cultura no ha sido realmente acogida. Se ha quedado en mi superficie, no he llegado hasta el fondo de mi ser, porque el hombre es un ser que vive en esa cultura. La fe tiene que penetrar. Cuarto, porque la fe, además, una vez que ya creo, la fe me impulsa a buscar la verdad. La fe, y para eso tengo que dialogar con los hombres. Necesito ese diálogo con la cultura. Es el fides quoerens intellectum que escribió San Anselmo, ¿no? La fe, se ríen por aquí porque alguno ha sido alumno. La fe busca la inteligencia, ¿no? La fe busca la inteligencia. La fe lleva a razonar, a pensar, a querer conocer. Es el impulso mismo de la fe el que nos lleva a eso. La fe cristiana es posesión, pero en espera de una posesión más total de la verdad plena que está en Dios. Y mientras que esa posesión es parcial, mientras que estamos caminando, necesitamos el diálogo con todos los seres humanos para crecer juntos en la verdad. Esta yo creo que es una idea que hay que remarcar. Caminamos con toda la humanidad en la búsqueda de la verdad. La fe me pone en diálogo con los demás y me hace buscar junto con los demás seres humanos esa verdad. Si queréis después comentamos algo más de todo esto. Quinto, para hacer accesible el mensaje del Evangelio en las distintas culturas. La fe necesita la cultura para expresarse en las distintas culturas. Desde el comienzo, el cristianismo se dio cuenta de que tenía que expresarse en las culturas de su propia época. El mandato de Cristo de ir hasta los confines de la tierra significa intentar que el Evangelio se exprese en las distintas culturas de los hombres. Esto significa que la fe tiene que estar atenta a los cambios culturales, a las expectativas de los hombres que están inmersos en su cultura. Muchas veces se tiene la sensación de que la Iglesia se ha alejado de la vida, de que las estructuras de la Iglesia
están expresadas en un contexto cultural que no es el que nosotros estamos viviendo ahora. Y sexto, para descubrir lo que el Espíritu Santo ha sembrado en las culturas. Esta es una idea muy interesante y muy esclarecedora. El Espíritu está en la Iglesia, pero está más allá de la Iglesia. El Espíritu no está encerrado en la Iglesia. La Iglesia es el lugar del Espíritu Santo, pero Dios ha obrado en todo el mundo. La obra de Dios está en toda la creación, el Espíritu estaba sobre las aguas, el Espíritu está sobre todo el mundo. Eso es lo que se llama la acción universal del Espíritu Santo. Esa acción universal del Espíritu Santo está presente en las religiones de los hombres y en las culturas humanas. Por eso, en esas religiones y en esas culturas hay acción del Espíritu, o dicho en otra terminología, semillas del Logos, en la terminología de San Justino, semillas del Verbo. El cristiano tiene que detectarlas. Es un tema que Juan Pablo II le dio un montón de vueltas. Hay muchos textos donde habla de esa necesidad de dialogar para descubrir lo que el Espíritu ha sembrado en esta cultura, en esta religión. Yo, como cristiano, me interesa saber esa acción del Espíritu Santo. No puedo quedarme solo en lo que sucede en la Iglesia. Necesito ese diálogo. Vale. Estas son como las razones que se me ocurren, porque a lo mejor se podría hablar de alguna más, y si queréis el diálogo, pues añadís. 6 razones por las que la fe necesita la cultura, la necesita. ¿Y por qué la cultura necesita la fe? Ahora le hacemos la pregunta a la cultura. ¿Por qué necesitas la fe? Primero, porque una cultura, cuando es verdaderamente humana, está abierta a la trascendencia. Todas las culturas, en cuanto que son humanas, reflejan los deseos más profundos del hombre, la búsqueda más profunda del hombre. Y esa búsqueda es una búsqueda de la trascendencia. En todas las culturas humanas está presente esa búsqueda. Está presente la búsqueda religiosa, está presente el deseo de inmortalidad, todo lo que lleva consigo el ser hombre. Por eso toda cultura potencialmente puede aceptar también la revelación de Dios, el que Dios se haya revelado en Jesucristo. El hombre es un ser religioso. Ese ser religioso es parte integrante de su cultura. La religión es parte de la cultura. Cuando una cultura se cierra a la trascendencia, se empobrece, queda mutilada ella misma. Segundo, porque la fe potencia la cultura. La fe nunca destruye una cultura, sino que es estímulo para que vaya más allá de sí misma. La fe ayuda a que la cultura madure. Es un factor dinamizante. Es un tema muy bonito. Trata Juan Pablo II en Fides et Ratio, sobre la relación fe y razón, insiste muchas veces en que la fe ayuda a que el pensamiento vaya más allá de sí mismo hasta límites insospechados a veces. La fe es un aliento, un acicate para la cultura, para el mundo del pensamiento. No supone un recortar, sino que ayuda a que pensemos. Habla de que la mente vaya más allá, de no pararse nunca, agudiza la mirada interior. Son expresiones de esa encíclica en la que se habla de lo que supone la fe para una cultura, para un pensamiento. Le ayuda a ir más allá. De hecho, la fe ha contribuido a edificar una cultura y una sociedad humana, aunque también hay a veces que ha tenido un influjo alienante, también tiene su parte negativa. 3. La cultura busca la fe. Aquí es la otra parte de la frase. La primera parte, San Anselmo dice, fides querens intellectum, la fe busca el entendimiento. Pero hay otra segunda parte que dice, intellectus querens fidem, el intelecto busca a la fe. Nosotros estamos convencidos de que cuando un ser humano, cuando una inteligencia humana busca la verdad, eso ya es una búsqueda de la fe. Cuando yo pienso, es decir, dejar que el hombre piense en sí mismo y busque la verdad, es bueno porque eso conduce a la fe. Nosotros sabemos que la fe es la respuesta a esas búsquedas que el hombre está haciendo. Y que todo encuentro de la verdad, aunque sea parcial, es preparación para la fe, es preparación para el Evangelio.
también el pensamiento busca a la fe. Cuarto, la cultura necesita la fe para ayudarle a discernir lo bueno. La cultura es una obra humana y como toda obra humana está marcado también por la deficiencia y por el pecado. No todo en la cultura es bueno. La fe ayuda a discernir, a saber lo bueno y lo que no. Hay grandes obras culturales que invitan a la rebelión contra Dios o contra el mismo ser humano. La fe tiene la fuerza de purificar, de fecundar, de enriquecer la cultura. Ayuda a humanizar la cultura. Y 6. La fe ayuda también a que una cultura se abra a otras culturas. La fe tiene la fuerza de hacer que las propias culturas se abran más allá de sí mismas, lo cual es enriquecedor para ellas. Bueno, con estos puntitos he querido como resumir las razones. Dicho esto, enseguida hay que añadir, por eso, con razón decía Pablo VI, que la ruptura entre el Evangelio y la cultura es uno de los grandes dramas de nuestro tiempo. Lo dijo él, lo han repetido, uno de los grandes dramas es, si esto es así, si la fe necesita la cultura necesita la fe, el haberse roto el diálogo fe-cultura es uno de los grandes dramas. Lo es en Europa y, por supuesto, en España, donde la gran parte de los que hacen la cultura no son cristianos y no tienen este deseo de diálogo. Vale. Vamos a dar un paso adelante. ¿Y cuál es la relación que tiene que haber entre esa fe y esa cultura? Y aquí decimos diálogo, diálogo. Si la fe y la cultura se necesitan mutuamente, como pienso que es, el modo adecuado de establecer una relación entre ambas no es otro sino el diálogo. Esto nos lleva a alejarnos, uno, del extremismo de despreciar la cultura. Eso ha aparecido en la historia de la Iglesia y puede aparecer. Los puritanismos, angelismos, la idea de voy a vivir la fe pura, sin cultura, imposible. Y también el otro extremo que es canonizar la cultura, de declarar que la cultura es lo fenomenal y el Evangelio lo que se tiene que limitar a adaptarse a la cultura. Ni una cosa ni otra. Diálogo. El modelo correcto de comprensión es dialogar. ¿Por qué dialogar? Dos motivos fundamentales. Uno, de entre los muchos que podíamos haber señalado, el primero, porque Dios ha establecido un diálogo, es decir, los dos motivos son teológicos, no son solo antropológicos, sino teológicos. Uno, porque Dios ha establecido un diálogo con la humanidad. A mí me sorprendió mucho, ya hace años, en el año 91, hay un documento del Consejo, de varios consejos diocesanos, consejos de la Santa Sede, en los que se habla del diálogo con las religiones. Y en ese documento llega un momento y dice, ¿y por qué hay que establecer un diálogo? Y dice, la razón más profunda por la que yo tengo que dialogar no es una razón antropológica, no es porque los otros seres humanos, tal, es una razón teológica. Dios, el Dios en que creo, ha establecido un diálogo con la humanidad. Yo tengo que establecer un diálogo con toda la humanidad. Es decir, la razón más profunda es la propia fe que yo tengo en que Dios tiene una actitud de diálogo con el hombre y por tanto yo tengo que mantener esa actitud también con todos los hombres. Creo que esto es así. Y segundo, porque participo de esa común búsqueda de la verdad. Insisto en una idea que antes he dicho. Los cristianos tenemos la obligación de buscar la verdad allá donde esté, descubrir la verdad. Hay un adagio que expresa esta profunda convicción cristiana. Lo digo en latín y después en castellano. Es un adagio que funcionó por la Edad Media. En realidad estaba en un autor, Ambrosiaster se llama, es el pseudo Ambrosio, ¿no? Y dice, omne verum aquecunque dicatur a Espíritu Santo es. Es decir, todo lo verdadero, lo diga quien lo diga, procede del Espíritu Santo.
Es lo que antes os estaba comentando. Vamos con la humanidad buscando juntos la verdad. Si es verdadero, es obra del Espíritu. Si es verdad, después Juan Pablo II, bueno, Tomás de Aquino lo recogió, Juan Pablo II lo vuelve a recoger en Fides Ratio esta idea. Lo verdadero procede del Espíritu. Tengo que dialogar para descubrir esa verdad y descubrir el Espíritu. Esto exige unas actitudes, unas disposiciones. No quiero ahora entrar mucho aquí, pero solo así dicho brevemente. Exige equilibrio. Cuando tengo que dialogar con la cultura, tengo que tomar una actitud. No puedo ser ni demasiado ingenuo, ni tampoco hipercrítico con lo que me encuentro, sino abierto y acogedor. Es preciso también saber aceptar las diferencias y posibles contradicciones. Pide poner los esfuerzos en común al servicio de la verdad. Prontitud para dejarse transformar por el encuentro. Y hay que tomar conciencia también de las dificultades con las que uno se puede encontrar. Bueno. Terminar a las 9 y se abre un diálogo. Vale, vale. Entonces voy a acelero. ¿Cómo se realiza este diálogo? Este diálogo tiene dos procesos complementarios, que son estos: inculturar y evangelizar. Son como dos aspectos consecutivos. Inculturar la fe, evangelizar la cultura. Uno, inculturar la fe, pone el acento en insertar la fe en la cultura. Digamos, es un movimiento desde la fe hacia la cultura. Y el otro, evangelizar la cultura, lo que quiere decir es ayudar a transformar la cultura desde el Evangelio. En ese documento del Consejo por la Cultura del año 99 se habla de estos dos procesos complementarios. Hay un mutuo intercambio, es un binomio. Primero, inculturar. ¿Qué es inculturar? Hubo un documento de la Comisión Teológica Internacional sobre la inculturación, fe e inculturación. Y ahí se dice, incultural es realizar el esfuerzo por hacer penetrar el mensaje de Cristo en una determinada medio sociocultural, en una determinada cultura. El término indica crecimiento, dinamismo, el encuentro del Evangelio con una cultura. ¿Por qué hay que inculturar la fe? Primero, es decir, esta inculturación se tiene que hacer desde la conciencia de que la fe trasciende la cultura, pero la fe necesita la cultura. Es decir, por una parte, la fe trasciende la cultura, no está ligada necesariamente a una cultura determinada. Ya en Pentecostés aparecían de todos los lugares, partos, medos, elamitas, todos les oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. La fe va más allá de las culturas, pero a la vez la fe se encarna en una cultura, como hemos estado viendo, ¿no? La inculturación es consecuencia de la encarnación. Lo humano ha sido asumido por la divinidad, elevado y perfeccionado. El Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes 58, dedicó un número especial a hablar de esta inculturación, de este diálogo con la cultura. Ahí habla de cómo la Iglesia ha empleado a lo largo de los siglos los hallazgos de las diversas culturas, y después dice, la Iglesia, enviada a todos los hombres, sin distinción ninguna, no está ligada de manera exclusiva a una raza o a un sistema de vida o a una costumbre, sino que puede entrar en comunión con las diversas culturas. Esto es la inculturación. Esto supone algunas condiciones. Hay que decir que la inculturación es un proceso interior a la cultura. Es decir, no se trata de traducir la fe a una cultura o traducirla a la otra. No es eso, ¿eh? Es ayudar a que la cultura desde dentro acoja la fe. Es un proceso que se realiza desde la cultura. Es un proceso, por lo cual requiere tiempo. Hay muchas veces en una dialéctica de ruptura y de continuidad. Si miramos la historia del cristianismo, la historia de cómo se ha ido inculturando, en la cultura grecorromana, supuso momentos de dificultad, de ruptura. Es decir, en muchos temas se rompió con el mundo romano, en otros temas hubo continuidad.
Y ahí hay todo un periodo de tiempo que sabemos con muchas herejías, con muchas tensiones, por la necesidad de perfeccionar la misma cultura grecorromana para poder expresar la fe en esa cultura. Y lo mismo sucede en los intentos de expresar la fe en la cultura africana, en la cultura de la India, que tienen lugar en la actualidad. Muchas veces con tensiones, porque es un proceso que necesita tiempo, a veces siglos, para poder conseguir. Por eso la primera virtud en el diálogo fe-cultura es la paciencia. La paciencia. Es decir, este diálogo no lo vamos a realizar ahora de momento. Es decir, es una tarea constante de generación tras generación por intentar mantener ese diálogo. Vale. Y requiere también imaginación creativa, imaginación para conseguir expresar la propia fe en la cultura. Una tarea pendiente y apasionante es inculturar el Evangelio en este mundo, en nuestro mundo, en esta cultura posmedieval, en los esquemas interpretativos posmodernos. Bien. El otro movimiento es evangelizar la cultura. Una es que la fe tiene que hacerse cultura y el otro es ayudar a la cultura a ir transformándose desde dentro. La expresión evangelización de la cultura también proviene de Pablo VI, después ha sido tomada también por Juan Pablo II y este mismo, Benedicto XVI, ¿no? Incide en la transformación de la cultura desde el Evangelio. Y yo he señalado ahí en el esquema como tres movimientos. Uno, el primero sería presentar la novedad del Evangelio. Es decir, lo primero es realizar un esfuerzo por presentar a cada cultura lo que supone la novedad de Cristo, intentando alcanzar a las raíces mismas de la cultura. Para mí es muy sugerente siempre ese texto de Evangelii Nuntiandi, donde se dice que hay que alcanzar a transformar los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento. Es decir, yo quiero hacer que el Evangelio esté presente en la cultura, es decir, en los criterios con los que los contemporáneos ven las cosas, en las líneas de pensamiento, en los puntos de interés, etc. Es decir, hay que llegar a la raíz misma de la cultura. Una segunda tarea es el discernimiento purificante. La fe se apoya en muchos elementos que encuentra en la cultura, pero también puede llegar a cuestionar la cultura, puede cuestionar determinados valores aceptados por una cultura. No se puede absolutizar una cultura porque no siempre la cultura es camino de perfección. La evangelización de la cultura supone detectar también los contravalores, los valores y los contravalores que hay presentes. En nuestra cultura contemporánea hay un grave riesgo, que es cerrar los horizontes de la existencia a lo material, quedarse con una visión reductiva del hombre, de la vida humana, una visión banal de lo que es ser humano. Nosotros tenemos una tarea también, es discernir cuáles son los elementos, los desafíos que nos presenta la cultura. Y en este sentido, la fe muchas veces puede ser contracultural. Puede ir contra la cultura o contra determinados elementos o cosas aceptadas comúnmente en una cultura. Bien. Y por último, esto incluye también impulsar el proyecto de una cultura cristiana, en el sentido, una cultura en la que esté presente, tenga como centro a Cristo, es decir, construido sobre una visión integral del hombre, edificada sobre valores cristianos, etc. Bien, no entro más en ese tema. Y ahora, el último punto. Digamos, el último punto es el que dice diálogo con la cultura de la increencia. La cultura con la que hoy nos las tenemos que ver, la cultura de nuestro tiempo está dominada por la increencia. El ateísmo práctico, unido a la indiferencia religiosa y a un materialismo hedonista. Es una cultura descristianizada. La fe se ha convertido muchas veces en una referencia puramente cultural.
un hecho del pasado. En este contexto es muy importante reencontrar el camino del diálogo. Volver a encontrar el camino del diálogo con esta cultura de la increencia. Y aquí es donde se abre ese tema y esa propuesta de Benedicto tan original sobre el tema del atrio de los gentiles. Conecta con el intento de Benedicto XVI de impulsar realmente ese diálogo, con la cultura. Entonces, como lo habéis visto ya antes, me salto algunas cosas que tenía aquí anotadas, pero decir que la idea la presentó por primera vez Benedicto XVI en el 2009, en el discurso que hizo la Curia Romana, cuando estaba hablando, porque el Papa normalmente al final de año hace un discurso donde recorre todo lo que ha hecho durante el año, si ha estado aquí, si ha estado allá, y entonces estaba hablando del viaje que hizo a Praga. Recordad que la República Checa es el país más descristianizado de toda Europa, es el país más oficialmente ateo de toda Europa. Y en ese contexto, entonces él lanza esta idea. Creo que hay que volver a poner un atrio de los gentiles. ¿Qué era el atrio de los gentiles? Pues era un lugar en el templo que estaba, no formaba parte del mismo santo de los santos, sino que estaba alrededor del templo, pero un lugar al que tenían acceso los gentiles. En ese atrio es donde estaban los vendedores del templo, en ese atrio es por donde Jesús muchas veces predicó, donde hablaba, cuando los evangelios dicen Jesús fue al templo era allí en el atrio, en esa zona, no iba al templo, solo entraban los sacerdotes oficiales, Jesús iba por esa zona. Allí había siempre rabís, maestros, estaban los fariseos, enseñaban, hablaban sobre temas. Ahí es donde también iban paganos, a veces romanos o gente de otros sitios, interesadas de algún modo por el judaísmo, que habían oído hablar del Dios judío y que tenían algún interés en saber algo de la religión. Ese es el sentido. Es decir, a esa gente se le llamaba los temerosos de Dios. Es una idea que también Benedicto lo trata en otros libros, en Jesús de Nazaret y en otros sitios, ¿no? Los temerosos de Dios. Eran esos gentiles, es decir, gente no judía, pero que tenían una cierta atracción a lo judío. A veces participaban en algunas, o iban a la sinagoga, escuchaban alguna cosa, pero no formaban parte. Por tanto, eran hombres que buscaban algo, que no estaban conformes con el mundo en el que estaban, sabían que tenía que haber algo espiritual, buscaban algo, pero no se atrevían o no habían dado el paso a ser judíos. Pues esta es la idea, es decir, vamos a buscar a los temerosos de Dios de nuestro tiempo y a dialogar con ellos. Es decir, ¿con quién vamos a sentarnos a hablar? Pues con el ateísmo más extremo no podemos. Es decir, ¿por qué? Porque no quieren. Yo he publicado ahora, hace poco, unos meses, un artículo sobre el nuevo ateísmo. El nuevo ateísmo, Richard Dawkins, toda esta gente, no quieren dialogar, es decir, ellos tienen otra intención. Con el ateísmo más recalcitrante yo no puedo dialogar. Tampoco voy a decir, ¿con quién tengo que dialogar? Con el agnóstico que busca algo, con el hombre que no está satisfecho con este mundo tan material, con el hombre que quiere o que está... Con esas personas son con las que yo puedo dialogar. Y lo principal no es para convencerles de nada, es para enriquecernos mutuamente, ¿entendemos? Es decir, no diálogo para convertirlos. Es decir, el diálogo tiene una finalidad en sí misma, tiene una finalidad en sí misma, que es ese enriquecimiento mutuo. Lo hemos dicho, Dios ha dialogado con la humanidad, yo también me siento a dialogar con este Señor, que quiere o que acepta ese diálogo conmigo. Vamos a ver. Esta propuesta forma parte de esa preocupación por los no creyentes, sobre todo con esos no creyentes dispuestos al diálogo con la razón. En uno de los mensajes que dio Benedicto XVI para ese atrio de los gentiles hablaba
Dice, muchos reconocen que no pertenecen a ninguna religión, pero desean un mundo nuevo y más libre, más justo y más solidario, más pacífico y más feliz. Con esos son con los que yo puedo hablar. Con esto, fijaos, esto es una cosa curiosa. De alguna manera, Benedicto ha dado una vuelta, se ha dado esta vuelta. Cuando el Concilio Vaticano II preocupaba mucho el diálogo con el ateísmo. Entonces, Pablo VI creó, después del concilio, lo que se llamó el Secretariado para Diálogo con los No Creyentes. Eso fue creado en el año 65. Y ese secretariado se dedicó mucho al diálogo con el ateo. De hecho, la revista que publicaban se llamaba Ateísmo y Fe. Cuando llegó Juan Pablo II, le dio una vuelta a eso y dijo, no, también por el cambio cultural. Ten en cuenta que en la época, digamos, de dominio del marxismo, de los países comunistas, preocupaba ese diálogo con el ateo. Cuando todo eso cae, entonces ya no se le da una vuelta y dice Juan Pablo II, no, diálogo con la cultura. Y entonces hace el Consejo Pontificio para Diálogo con la Cultura, pensando que lo importante ya no es fijarse en el ateísmo, sino con la cultura humana. Pero ahora llega Benedicto y dice, sí, con la cultura, pero hay que volver a dialogar con la increencia, porque hemos olvidado ese diálogo con la increencia. Y entonces inventa o propone esta idea de todos los gentiles, que yo la veo como una cierta reorientación a lo que Juan Pablo II había hecho, es decir, diálogo con la cultura, sí, pero no olvidemos este aspecto. Y encomienda al Consejo por la Cultura que se dedique especialmente a este tema del diálogo con la increencia, con este tipo de increencia. Bien, yo he puesto ahí, el atrio de los gentiles sugiere, a mi parecer, un estilo de trabajo. Es una manera de situarse ante el reto de la increencia. Nuestro afán es facilitar lugar de encuentro. Nuestro estilo está marcado por el diálogo y la escucha, por la proposición sincera, consciente de las dificultades del otro. La primera disposición es aprendizaje, aprender del otro. Pide también audacia para expresar la propia experiencia religiosa. Abandono de muchos prejuicios, de muchas falsas seguridades, de falsas certezas. El estilo propio del atrio no es el debate. El atrio de los gentiles no es un lugar de disputa teológica, ¿estamos? No es un lugar en el que dos contrincantes frente a frente eso está muy de moda y lo hacen los anglosajones, acaban de hacer uno de Dawkins con el arzobispo de Canterbury. No es eso. El atrio de los gentiles no es un deseo de ponerse a la escucha del otro, de abrirse, de escuchar las razones que el otro puede y de ver qué caminos podemos recorrer junto con el otro. Esto es la idea de esto. Yo he puesto ahí una tarea para la Comisión Diocesana. Según mi criterio, cada iglesia y cada centro católico debería tener esta orientación. Es decir, aquí estáis muchos de distintas entidades y centros católicos. Creo que hay que recuperar esta pasión por dialogar con el mundo de la increencia. Creo que, y en parte, esta conferencia lo que quiere es impulsar y animaros a decir, le llamaré atrio de los gentiles o como le llame, pero tengo que retomar, la Iglesia tiene que volver a tomar este diálogo con las personas que no creen, pero que buscan algo, que quieren algo, que están insatisfechos con su vida o que de alguna manera aspiran a algo más. Dialogar con todos esos, sentarme con ellos, a buscar al Dios desconocido, como Pablo en Atenas, en el Areópago, a ese Dios desconocido. Especialmente en el año de la fe. Es una tarea que podíamos proponernos y que propongo para la Comisión, especialmente en este año de la fe, en el que se nos llama específicamente a ello. En la carta de convocación del año de la fe se habla de eso, de muchas personas que aún no reconociendo el don de la fe, buscan un sentido último y una verdad a su existencia y al mundo. Ellos son un preámbulo, una invitación a estar con ellos. Y se habla de que hay que promover encuentros con esas personas. Pues esta es una tarea.
¿Cómo hacerlo? Mirad lo que dice el sínodo en el lineamiento. Dice, la vida cotidiana nos mostrará dónde localizar esos patios de los gentiles. Es decir, en la vida iremos aprendiendo cómo podemos hacer esto. Sabéis que lo que de hecho han organizado han sido primero unos encuentros. Llevan ya bastantes. Ahora, esta misma semana, va a haber uno en Palermo y próximamente va a haber uno en Barcelona, en el mes de mayo. Una manera de hacer el patio del atrio de los gentiles es favorecer estos encuentros. Ahora, si queréis, después del diálogo os digo algo más de cómo son esos encuentros. Después, Benedicto XVI también ha apuntado en otra línea que es los medios de comunicación. También los medios de comunicación han creado las redes sociales, etcétera, crean auténticos patios de los gentiles, lugares donde es posible dialogar. Ese es otro lugar, otra tendencia. Hay otro tercer lugar que yo sugiero también, que es el arte como una manera de dialogar con el no creyente. Claro, aquí también tuvimos una exposición que era de arte, que era varias. Yo creo que el arte también es un camino. Fijaos que bueno, se ha elegido Barcelona para el diálogo y el tema es el arte, la belleza y la trascendencia. El tema está en relación con la Sagrada Familia, el arte. La Sagrada Familia la cogió también el Consejo para la Nueva Evangelización como un símbolo de su consejo. Es decir, el arte, la belleza, apunta también hacia Dios y es un terreno en el que yo puedo dialogar con el no creyente. Bueno, estos son como ejemplos, lugares. Yo creo que nosotros tenemos la tarea de detectar quiénes son los temerosos de Dios en Orihuela, Alicante. Es decir, quiénes son esos hombres con los que puedo hablar, esas personas que no creen pero se preocupan por un mundo más justo, se preocupan por el hombre, no están satisfechos con la realidad en la que vivimos. Y con ellos queremos trazar puentes. Organizar encuentros puede ser un primer paso. ¿Sobre qué hablar? Pues mirad, yo creo que en primer lugar sobre Dios, no. ¿Sobre qué? Pues sobre las cosas que preocupan al hombre. Si es posible ser feliz, cómo podemos vivir juntos creyentes y no creyentes, si todo se cierra al conocimiento puramente científico, cientificista, etc. Es decir, creo que hay temas que nos preocupan a esas personas y a nosotros, es decir, y que los que podemos poner sobre la mesa. Pongo en vuestras manos esta propuesta con la esperanza de que os ilusionéis conmigo en esta apasionante tarea de mantener vivo un diálogo que es milenario, que es el diálogo de la fe con las diversas culturas de los hombres. Plantearle alguna cuestión, dialogar, en definitiva. Dialogar conmigo, pero como no soy increyente, No disponemos de todo el tiempo del mundo, disponemos quizás de unos 20 minutos porque esta casa también cierra. No obstante, antes de que nos vayamos, sí que os daré una propuesta, porque la comisión y unos cuantos más hemos estado reunidos antes de empezar esta conferencia y hemos dado ya un primer paso, una propuesta concreta, muy sencilla, como es dejar un nombre y poner una fecha, ¿verdad? Dicho esto, parece que Stanis quería decir algo. Muchas gracias por la exposición, creo que ha sido muy enriquecedora. Una cuestión, antes ha hablado de la verdad, ¿no? Y bueno, simplemente he recordado una frase de Benedicto XVI en el discurso a los profesores universitarios en Madrid. Al final del discurso decía, y creo que puede dar también pie al diálogo, ¿no? Decía, en el ámbito de la universidad, nadie es poseedor de la verdad, sino que vamos recorriendo juntos un camino de búsqueda de la verdad y por lo tanto debemos dejar también que sea la verdad quien de alguna forma nos posea, ¿no? Exactamente. Ese es un camino, yo creo que fundamental. Otra cuestión que me ha alegrado que lo nombraste al final, el tema de la belleza, el tema de la belleza. Creo que también insistentemente Benedicto XVI ha estado hablando, tratando el tema de la belleza
y la necesidad también de una estética en nuestra cultura que, bueno, pues, que cautive, ¿no? al hombre y lo lleve a elevar la mirada hacia Dios. En concreto, en una mesa redonda también de este ciclo surgió la cita, ¿no? de Dostoyevsky, utilizada por tanto Benedicto como Juan Pablo II, la belleza salvará el mundo. Yo creo que también es un tema que puede dar pie al diálogo. Y por último, simplemente reflexionar también sobre la cuestión del método, que también ha salido apuntado, ¿no? La fe como ese también criterio de discernimiento. Es algo también de lo que existe en el 2016 en los discursos al ámbito universitario, ¿no? La importancia de un método, ¿no? para buscar la verdad, para crear la belleza y para encontrarnos. Pues efectivamente, eso es así. Es decir, primero, la idea de vamos hacia la verdad. Es decir, los cristianos podemos tener la falsa sensación de que yo ya tengo la verdad. Es decir, tengo a Cristo, tengo a Dios, el Evangelio, tengo toda la verdad, nada más que la verdad y ya está. Y por tanto, no me hace falta nadie para dialogar con nadie. Eso no es así. Hay un texto de Verbum que yo aquí tengo alumnos a los que yo los remacho, porque además escribí un artículo sobre él porque me pareció muy sugerente, donde habla de la Iglesia camina a lo largo de los siglos hacia la verdad plena, hasta que en ella se cumplan plenamente las palabras de Dios. Es decir, la Iglesia está caminando hacia la verdad plena, no tiene la verdad. Cristo sí es la verdad, pero yo tengo que apropiarla personalmente. Y eso cada generación y cada cristiano tiene que hacerlo. Y para eso necesito el diálogo con las religiones, con las culturas, con la increencia, con todo lo humano. Necesito ese diálogo. ¿Vamos? Por lo tanto, no estaba durmiendo, estaba atento. Por tanto, eso es así. Y yo estoy plenamente convencido. Caminamos hacia la verdad plena, caminamos hacia la plenitud de la verdad. La otra idea que has dicho era la del arte, efectivamente, via pulchritudinis. También el Consejo para la Cultura dedicó una sesión, y está publicado, la vía de la belleza, aplicada a diversas cosas, aplicada a diversos elementos. La vía de la belleza, que es un tema muy original también de Benedicto. El tema de la belleza es salva, la belleza es un camino que abre a la trascendencia. Y lo último es el método para la verdad. Sí. Bueno, me ha gustado mucho la exposición, muy clara, porque nos llega, o sea, con claridad nos transmite el pensamiento actual de la Iglesia, que, bueno, no quiero hacer de inquisiciones, pero que precisamente el diálogo con el mundo arranca de donde arranca la General Iglesia, la Reunión Global. Pero yo recuerdo ahora en el concilio, durante el concilio, que el Papa Pablo VI no se esperó ni siquiera que acabara el concilio, sino que antes y durante las sesiones, creo que fue Iglesia Sua. Claro. Iglesia Sua, en donde el diálogo, primero ad intra, es decir, espabilemos, después con las religiones y después también con los no creyentes, llámesele, efectivamente, de la cuestión. Y por terminar la idea que quería expresar, igualmente cambiándole los términos, todas las expresiones de nuestros papas, benditos papas, incluido, y por supuesto el actual, con la clarividencia que tiene de ver la realidad actual, las cosas de la Iglesia. Y yo lo he expresado muchas veces, el sentimiento de que aquí estamos disfrutando, lo he disfrutado y disfruto cada vez que vengo a escucharos, pero una llamada a que la vía de esta comunicación a nosotros, digamos los laicos, los que vamos y oímos las pláticas, y no todo el mundo tiene ocasiones de inculturarse o de estudiar teología, etcétera, pues que llegase a ellos, trabajase para que les llegase, pues no sé, en homilías
miles de cosas, porque el traslado de la unidad de pensamiento y la unidad que es evangelio, que es la inspiración propia de la Iglesia, del Espíritu Santo, es lo que necesitamos como pueblo de Dios. Es decir, que eso ayuda, es la idea que quería expresar, ayuda mucho y nos ayudaría mucho, porque muchísimos de los problemas concretos de la vida y actuales están muy claramente explicados, por ejemplo, las encíclicas de la esperanza, de Salvi, sobre estas cosas. Y solamente es... Bueno, no eso es un esfuerzo constante todos de la Iglesia por acercar la riqueza del magisterio y de todo a todos. Y efectivamente, Ecclesiam Suam fue una encíclica clarividente y muy influyente en el concilio. Ecclesiam Suam está en el trasfondo de muchos textos, tanto de Deiberg como de Gaudium et Spes, que son dos documentos que se aprobaron después que ella. Y está en el trasfondo, vamos, está a veces casi calcada. Entonces, realmente ahí Pablo VI fue valiente y muy atrevido, y es una encíclica programática de lo que es la Iglesia en todo el diálogo, efectivamente. Antonio. Dos cuestiones que han salido y que me parecen importantes. El tema este del atrio de los gentiles me parece una iniciativa muy buena y necesaria. Una, porque cuando queremos dialogar con el mundo increyente, encontramos un rechazo. Encontramos un rechazo porque la visión que tenemos los creyentes es que nosotros vamos con nuestra verdad en plan tanque y arrasamos, ¿no? Entonces ya de entrada hay un rechazo a dialogar, porque no se cree que nosotros queramos entrar en diálogo. Entonces el profundizar, en buscar espacios para estar en un verdadero diálogo, yo creo que si somos capaces de hacerlo, la visión que mucha gente tiene de la Iglesia la vamos a romper. Y en eso vamos a ganar todo, la Iglesia y el mundo increyente. Luego veo también importante en esto de entrar en diálogo con la sociedad, con el mundo, el que profundicemos la dimensión política de nuestra fe. Yo creo que si no somos capaces de formarla, de alimentarla, vamos a tener dificultades o por lo menos yo hablo desde la acción católica, desde la OA, y con el mundo increyente con el que diálogo, pues nos situamos mucho desde ahí, ¿no? Y si no hay una formación en ese aspecto, pues bueno, lo que aportemos no va a ser de interés, porque no vamos a hablar de sus cosas, no vamos a aportar criterios, elementos de lo que a ellos les interesa, ¿no? Entonces, en este sentido también formarnos y hablar también de lo que le interesa al mundo, no solo de lo que nos interesa a nosotros, que también la has comentado, no solo buscar el interés de lo que nosotros queremos hablar, sino también de lo que el otro quiere hablar con nosotros, ¿no? Es que cuando estabas diciendo esto, me he acordado de lo que van a hacer en Palermo ahora. Van a hacer un atrio de los gentiles en Palermo. ¿Sobre qué? Digamos, sobre la mafia, aunque lo llaman de otra manera, es decir, sobre un tema social, de lo que se va a hablar, le llaman cultura de la legalidad y sociedad multirreligiosa. Pero en realidad, digamos, lo que está en el trasfondo es Sicilia y todo el problema que tiene con la mafia. Eso es lo que está. Entonces, tengo aquí, me anoté algunas de las conferencias, sociedad, cultura, fe, etcétera. Pero va en esa línea, claro. Uno de los puntos de diálogo también son los problemas sociales, con los que nos encontramos. Sí. Gaspar, una pregunta. Si usted dice, o sea, se ha basado prácticamente casi todo en que por la fe, o sea, la fe necesita la cultura y la cultura necesita de la fe. Yo pregunto, ¿por qué hay tanta gente culta que no cree? Y luego otra cosa, al final ha dicho usted que no debemos de hablar de Dios. No. Cuando se lleve a cabo, no se debe de hablar de Dios. A ver, eso lo tengo que tener yo bien claro, porque si tengo que proponer ciertas cosas, vamos a ver. Es aclarar un poquitín el tema. Porque hay mucha gente culta hoy, en el siglo XXI, que no cree, porque
en el siglo, a lo mejor al comienzo del siglo XX o del siglo XIX no. Bueno, esa es la pregunta de por qué muchos no creen. Pues porque puede ser por muchas razones. Una persona puede haber recibido un mal testimonio de un creyente, puede haber sido educado de una manera deficiente y no ser capaz de abrir esto, puede haberse dejado llevar por una vida que le impide ver la verdad, porque mi vida puede provocar que yo no sea capaz de abrir los ojos ante la verdad de las cosas, etc. Las razones de la creencia son muchas. El que numéricamente mucha gente culta no crea no significa, es decir, no significa que la cultura no esté buscando esa fe. Creo que la cultura, en cuanto que es una búsqueda de la verdad y en cuanto quiere alcanzar la verdad, eso ya es una búsqueda de la fe. Respecto al no hablar de Dios, lo que yo he dicho es que creo, es decir, si yo cojo a alguien y le digo, vamos a hablar tú y yo de Dios, alguien que no cree, no va a querer hacerlo. Yo no puedo empezar el diálogo poniendo un tema tan fuerte sobre la mesa. Lo que tengo que poner, fijaos, sociedad multirreligiosa y tal, tengo que dar otra vuelta. Eso no quiere decir que en un momento del diálogo yo no hable de Dios. Claro, yo soy creyente y estoy allí como creyente. Yo no escondo mi creencia. Pero desde mi perspectiva tendré que dar o que hablar, y por eso creo que podemos hablar, y es más interesante o más fácil hablar de esos otros temas que me preocupan como ser humano. ¿Sí? Que a la hora de elegir temas... Claro, sobre los que hablar... Sí. Mirad, os voy a decir, por ejemplo, para que veáis las experiencias que ha habido, porque he estado ahí en la web mirando pues cómo se hizo. Bueno, en París fue cuando se abrió esto, que fue al total hace ahora un año, cuando comenzó el Atrio de los Gentiles, aunque había tenido una sesión en Bolonia. Y ahí el tema fue Atrio de los Gentiles, nueva etapa del diálogo, un tema general. Después hubo una reunión en Tirana, y ahí la pregunta era, ¿en qué creen los que no creen? No hablan sobre Dios, sino cuáles son las creencias que tienen los seres humanos. ¿En qué creen los que no creen? En México hubo uno en febrero de este año, tema, la violencia. En Palermo, cultura de la legalidad y sociedad multirreligiosa. En Barcelona, arte, belleza y trascendencia. Entonces, digamos, son temas que abren y que pueden, pero no plantean directamente la cuestión de Dios, sino que plantean temas que nos preocupan como seres humanos. Yo quisiera aportar, en la línea ya concretando para ir poniendo punto y final a esta sesión, que todas estas ideas queremos darle un cauce práctico. De hecho, antes de la conferencia, un grupo de gente de la comisión, con personas de otros ámbitos del diálogo Fe-Cultura de la diócesis, nos hemos reunido para ver si podíamos presentar aquí un pequeño íter para poder empezar. Y de hecho, pues hemos hecho una lluvia de ideas, hemos cogido unas direcciones de correo y nos hemos puesto una fecha. ¿Qué queremos decir? Pues que todas las personas que estéis interesadas en que esto en nuestra diócesis se pueda concretar, nos hemos dado un plazo al menos de un año para poder llevar a cabo nada, y nos hemos puesto de momento un plazo de un mes, algo más. Nos veníamos el día 21 de abril a las 9 de la mañana en el Obispado. Todos aquellos que estén interesados en emplear esa mañana del día 21 para buscar formas concretas de aterrizar en nuestra diócesis esta posibilidad de crear el Atrio de los Gentiles. Las direcciones del correo es para que aquellos que estéis interesados las veáis encima de la mesa, las ponéis y os enviaremos el resultado de la lluvia de ideas que hemos hecho los que nos hemos reunido, para que vosotros también podáis aportar, podáis comunicarle a otras personas, asociaciones que creáis que les pueda interesar, y os sintáis todos convocados en esta dirección a esta reunión amplia que tendríamos ese día 21 para intentar atar,
Perdón, 26, gracias. 26 de mayo. 26. ¿De mayo o de abril? 26 de mayo, perdón, es que al final nos hemos tenido que ir a final de mayo. Perdón, menos mal. Estaba, como hemos propuesto al principio, 26 de mayo, nada menos. La diferencia, como veis, 2 días. 26 de mayo, 26. Bien, lo que queríamos era crear un espacio para que los que aquí estamos seamos capaces de comunicar, interesar, provocar, sugerir a todas aquellas personas a las que creamos que poner esta actividad en la diócesis la crean necesaria. No tenemos nada decidido, más que una lluvia de ideas, un correo electrónico y una fecha. A partir de ahí iremos decidiendo entre todos. Es decir, que lo primero es un gran abanico, como veis, a la participación. La clave está en que esto no se quede aquí en esta conferencia que nos ha dado don Francisco, sino que podamos difundirla allá donde estemos. Por eso hoy hemos venido de distintos espacios de la diócesis y distintas, digamos, asociaciones, para que cada uno nos sintamos con esa libertad y necesidad de provocar esto en nuestra diócesis. Que luego esta realización será solo en la ciudad de Alicante, o solo en Alicante, en Elche, o en varios lugares, lo decidiremos entre todos. Lo importante es que nos pongamos manos a la obra. Gracias al internet nos va a ser todo mucho más fácil. Muy bien. Muy bien. Nada, pues, encima de la mesa dejamos la lista con el correo para aquellos que quieran y estén interesados en entrar de lleno en esto.